Como cada día martes tenemos la visita del Contador Público Nacional, Ramiro Montes. Vamos a estar hablando hoy expectativas de mercado. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo estás, Ramiro? Toto, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, sí, hoy vamos a analizar el último informe del Banco Central y en el medio, bueno, un poco la elección del domingo que dejó resultados inesperados y que afectaron la economía, ¿no? Así que bueno, vamos a desarrollar las variables macroeconómicas del último informe y hablar un poquito de cómo sigue todo esto. Bien, vamos a ir compartiendo distintas placas que has traído para ir explicando de lo que se trata y qué hay que tener en cuenta, qué es lo que dice en sí el informe. Exactamente, la idea es traducir o bajar un poco a tierra lo que indica este informe, ¿no? Analizamos el periodo de agosto 2025, que fue emitido el 4 del 9, con las distintas variables macroeconómicas que recolecta el Banco Central, porque vamos a explicar un poco a la gente qué es el relevamiento de expectativa de mercado, que en la jerga se conoce como el RIM, y que en la placa siguiente lo podemos observar. El Banco Central, recopila los últimos días del mes, de cada mes, información de las consultoras más importantes del país y de entidades financieras, y en base a eso hace un conglomerado de números y eleva un informe donde todos los analistas podemos observar cuáles son las proyecciones en distintos aspectos macroeconómicos va a tener la economía a lo largo de acá a fin de año y de acá a 12 meses. Entonces, a partir de ahí, uno puede analizar esos números o esas variables y empezar a ver para la toma de decisiones, bueno, tener un poco una idea de dónde está parado en virtud de la volatilidad que tiene el mercado hoy, ¿no? Y bueno, ahí arrancamos viendo un poco el tema de la inflación. Lo que se observa en la inflación, para agosto proyectan un 2,1. Mañana va a estar el dato del INDEC y bueno, la mayoría está hablando de que entre el 1,9, el 2,2, el 2,1 va a estar por ahí, o sea que ya prácticamente un dato certero. Para septiembre 1,8, octubre 1,7, noviembre 1,6, diciembre 1,8, enero 1,8, febrero 1,5. Como vemos, todas estas proyecciones están indicando un poco lo que se viene dando en este último tiempo, que es una inflación a la baja o estable en 2 puntos, 1,5, 2 puntos, variando por ahí. O sea que en eso no hay mucho que decir, digamos, ¿no? Lo bueno es que no se espera en el mercado una expectativa inflacionaria alta, todo lo contrario, más que nada tendiendo a la baja. Y la inflación anual está prevista en que cierre el año en el 28,2%. Cuando hablamos de inflación anual, sería de enero a diciembre de 2025. Es un buen número, en comparación con los números que tuvimos años anteriores. Y la inflación a 12 meses aún más baja, es decir, tomada de agosto del 2025 a agosto 2026, en el 20%. O sea que yo creo que el tema de inflación le podemos poner el signito de aprobado. En la próxima placa vamos a una variable bastante, en estos días, difícil de proyectar, ¿no? Porque bueno, recordemos que este informe se hizo sobre el fin del mes de agosto, es el último que está en el Banco Central. Si vos entras a la página del Banco Central, no vas a encontrar otro que hasta el nuevo informe que va a salir en octubre. Y bueno, quedan los valores un poco desfasados porque en el medio estuvo la elección del domingo, como todos saben, en Buenos Aires, con un resultado. ¿Hoy cuánto está el dólar? Y hoy el dólar estaba, antes que yo venga acá, 1.435 estaba. Había bajado un poco respecto a lo que estaba el domingo a la noche, el cripto. Sí, llegó casi a 1.450, llegó a 1.450 ayer. Y sobre el cierre de mercado bajó a 1.425 y hoy subió un poquito, estaba a 1.435. Está interviniendo con el Tesoro, ¿no? Aparentemente ayer no hubo intervención, inclusive se hablaba de que el gobierno lo iba a dejar libre hasta ver hasta dónde llegaba y obviamente iba a intervenir si llegaba al techo de la banda, pero está ahí nomás el techo de la banda. En realidad, este relevamiento de expectativa de mercado, nos vamos directamente a diciembre, preveía un dólar de 1.441. Y una tasa de devaluación del 41,2%, es decir, en el año prevé que la devaluación sea del 41,2%. Seguramente en el próximo informe va a haber algún retoque del tema dólar. Y a 12 meses lo ven en 1.622, prácticamente en el techo de la banda, que es lo que está ocurriendo hoy, y una devaluación del 22,5%.
De todas maneras, yo para traer un dato más real, me fui al mercado futuro y ayer el dólar en el mercado futuro estaba a diciembre en 1.590. O sea que podemos hablar que en diciembre estaría rondando los 1.600 pesos, según lo que se estaba convalidando ayer en mercado futuro. Esto hay que hacer un asterisco y una aclaración, que en el medio tenemos la elección de octubre. Sí, hay que ver. Hay que ver qué pasa en octubre, porque fíjate que ayer, el domingo hubo una elección que ni siquiera es nacional, es provincial, y el mercado se vio totalmente convulsionado. Así que bueno, obviamente que nos manejamos en datos oficiales y en proyecciones, pero bueno, hay que aclarar que en el medio todavía falta la elección más importante del año, que es la de octubre a nivel nacional, que según el resultado que sea, un poco lo explicamos en el programa anterior, si es positivo para el gobierno, yo creo que las variables se van a mantener. Ahora, si es negativo, el mercado va a reaccionar de manera adversa. Entonces, en cuanto al tema del dólar, lo podemos cerrar ahí porque, bueno, ya aclaramos todo lo que pasó. Después tenemos crecimiento económico. Hay una buena perspectiva de crecimiento del 4,5% de la economía en general para el 2025 y en el 2026 un 3,2%. Ahí, si vos mirabas el informe del periodo anterior, el que había cerrado en julio, que se publicó en agosto, daban una economía que iba a crecer el 5%. Hubo una corrección para abajo, pero bueno, el dato alentador es que se prevé que va a crecer la economía. Balanza comercial también positiva, con un superávit comercial de 7.105 millones de dólares, producto de la diferencia entre exportaciones en 82.000 millones contra importaciones de 75.000 millones de dólares. Estos datos son datos macroeconómicos y después te voy a explicar, porque vos me podés decir, me estás leyendo todos datos positivos, pero vamos a la calle y no hay consumo, no hay inversión. Bueno, eso es otro tema que lo vamos a tratar cuando termine de desarrollar todo esto. Pero bueno, en términos macro se ven números positivos sacando el tema dólar, ¿no? Superávit también, se prevé un superávit fiscal de 13,4 billones de pesos. ¿Qué es el superávit fiscal primario? Significa que el gobierno está gastando menos, digamos, de lo que le ingresa, se le está quedando superávit, pero no se cuentan los pagos de intereses de deuda pública, porque ya si contás los pagos de intereses de deuda pública, entramos en déficit. Pero bueno, eso es el superávit fiscal primario, que en el 2024 también fue superavitario en 10,4 billones, este año se estaría incrementando un poquito, y en el 2023 tuvimos un déficit. En cuanto a desempleo, para el último trimestre del año se prevé un 7,6 de desempleo. Y en cuanto a las tasas, que esto es otro punto importante que le interesa a la gente, el RIM lo que trata es la tasa TAMAR, que es una tasa mayorista, pero que de alguna u otra manera funciona como referencia para el sistema financiero, el financiamiento de empresas, los plazos fijos y demás. A septiembre ellos prevén que va a cerrar en el 54,8, no dista mucho de la tasa actual. Hoy un plazo fijo está en el 54%, sí. O sea que eso pero estaría... no hace mucho tiempo estaban en un 20, 25. Estaban en un 20, pero bueno, acá viene el dato. Para fin de año, fíjate que la tasa la prevén en un 35,25, ya prevén una caída de tasa, y de acá a un año, es decir, agosto del 26, en 24,9. Fíjate que estaríamos pasando de una tasa mensual del 4,5 al 2,9 en diciembre, y al 2% en agosto del año que viene. Quiere decir que en tema de tasas se estaría estabilizando esta volatilidad de cara a diciembre y agosto del año que viene. ¿Queda una placa más? Queda la última placa, que es un poco a modo de resumen de lo que estuvimos charlando, que son las conclusiones. Podemos sacar como conclusiones de este informe que la tasa de interés de ahorro va a seguir estando por encima de la tasa de inflación. O sea que el que se quiera hacer unos pesos, por así decirlo, en el plazo fijo, este relevamiento prevé que siga estando positiva la tasa. Ahora, el que va a tomar un préstamo va a estar en desventaja y va a seguir con tasas altas, porque bueno, obviamente la tasa de inflación está por debajo de la tasa que él está tomando en el sistema bancario, ¿no? Lo mismo va a pasar con la devaluación. Vamos a tener una tasa de devaluación por encima de la inflación, pero a diferencia de otros informes se está observando que la tasa de devaluación le podría estar ganando a la tasa de interés. Por lo cual, si vos querés hacer tasa o te querés quedar en dólar, aparentemente la tasa de devaluación estaría ganando la carrera. Justamente por todos estos cimbronazos que tuvimos, yo creo que hasta julio era cantado que la tasa de interés venía mejor que la tasa de devaluación, pero
desde julio en adelante, con los hechos de supuestos hechos de corrupción, con las elecciones, el levantamiento de las LEF y demás, se parecería estar revertiendo esa tendencia. Otro punto importante, que se observa que la volatilidad de tasas actual se estaría superando, es decir, a futuro las tasas estarían pasando, como dijimos anteriormente, de un 54% a un 35% en diciembre y a un 24% en agosto. O sea que el que quiera hacer tasa, que se vaya apurando porque aparentemente las tasas van a empezar a bajar. Y bueno, y a modo de, lo hablábamos antes de entrar, a modo de conclusión, lo que yo puedo rescatar de todo esto es que digamos, pareciera, si vos analizás las variables macroeconómicas, son todas variables positivas. Por lo cual, ¿dónde está el problema? El problema pareciera ser que es político. Porque, digamos, si vos tenés toda esa variable que comentamos, que está bien, son de macroeconomía, pero te dan positivo, y los mercados están nerviosos, digamos, o volátiles, significa que ahí hay un problema. O bien que el mercado no está aceptando el plan económico, o bien que el gobierno no le está explicando bien el programa al mercado. Por eso el mercado desconfía tanto más allá de las variables positivas. Y después hay otro problema, que esto ya tiene que ver con que las variables macroeconómicas nunca llegan a la gente. Entonces yo creo que hay que tratar de equilibrar un poco, tener buenas variables macroeconómicas, porque eso te estabiliza la economía y está perfecto, pero no tenés que darle vuelta, no tenés que dejar de lado a la gente y hacerle llegar que esa variable macroeconómica, digamos, impacten en las microeconómicas y la gente lo vea, porque hoy, por ejemplo, un jubilado no te llega a fin de mes, un empleado tampoco, entonces un comerciante te dice que no vende. Incluso hay casos que llegan a paritaria, hay un acuerdo y no lo homologa el Ministerio de Trabajo porque está por encima del 1,5% mensual. Claro, entonces, ya ha pasado en varias oportunidades. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que también ese fue un punto que le jugó una mala pasada en las elecciones, y ojo que en octubre también le puede jugar en contra, más allá de que si vos te pones a ver los números en macroeconómicos, están todos positivos. Ramiro, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. El Contador Público Nacional Ramiro Montes pasó por CN Noticias. Breve pausa y seguimos con más información.